Estamos de regreso en Evas Urbanas, llegando a Finanzas Personales con Elaine Miranda de Plata con Plática. Y antes de darle la bienvenida a nuestra querida Ela, déjame decirte que tenés muchos fans. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Presentámelo. Más de 30.000 seguidores en Facebook, pero no recuerdo ahorita el nombre de un señor que nos encontró en el supermercado y nos envió esta sugerencia de temática. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Bueno, queremos enviarle un saludo. Lamentablemente mi memoria es mala y no me acuerdo de su nombre, pero muchas gracias por tomarse pues el tiempo de exponerme que le gusta nuestro programa, que siempre está viéndolo con su esposa y que le encanta nuestro segmento de finanzas personales con Elaine Miranda. Qué lindo. Dice que ha aprendido muchísimo y me mandó una sugerencia. Ajá. Y lo vamos a abordar. Que porque a la gente que ahorra, que es ahorrativa, le dicen pinche, ¿verdad? Entonces, que pinche versus frugal o ser ahorrativo. No, tiene razón. ¿Verdad? Hay una gran diferencia. Y entonces estábamos pensando de que cómo le pudiésemos llamarle, dígame un título del tema. Entonces, pudiese ser... porque bueno, hay algunas señales de las personas que realmente sí son tacañas, pero hay otras personas que no es que sean tacañas, sino que previsores. Así es. Entonces sería como tacaño versus ahorrativo, pero la palabra realmente es frugal. Es una persona que vive con lo que necesita vivir, que suple todas sus necesidades y que simplemente pues no anda derrochando ni malgastando la plata. Entonces es una persona frugal. Y fíjate que justamente yo tengo rato dándole vuelta a eso de sos pinche, como le decimos aquí en Nicaragua, o sos tacaño versus sos ahorrativo o sos frugal. Así que definitivamente lo tenemos que abordar. Claro que sí, porque a nadie le gusta que le digan que sos pinche, horrible. ¿verdad? Sí, es horrible. Es como feíto. Sin embargo, pues hay algunos que sí son tacañitos. Tacañita. Vos no sos, ¿verdad? Fíjate que no, la gente que no me conoce, ¿verdad? Hablando de los seguidores y todo eso, mucha gente que escribe, de repente sí cree que soy pinche, pero es porque no me conoce. Pero la gente cercana a mí, mis amigos, compañeros de trabajo, mi familia, saben que de pinche yo no tengo nada. Ay, que menos mal, Elaine, y es cierto, porque a veces me ha invitado a mi cafecito y mi cosita. Y hoy vamos a hablar de los 7 puntos claves en la estrategia de una empresa familiar. Así es, las empresas familiares, pues todos sabemos que en Nicaragua hay muchísimas, no tengo el dato exacto, pero son la mayoría, y normalmente comienzan con un emprendedor, ¿verdad? Una persona que tiene una idea, lanza el negocio y con el tiempo o la familia se va añadiendo, o si es joven pues se casa, tiene hijos e igual se van agregando. Entonces, construir una empresa familiar como tal, pues literalmente lleva una vida entera. Muchísimos son los fracasos, pero también hay muchas que tienen éxito. Y aunque no hay, esto es exactamente la receta mágica que tenés que seguir, hay algunos puntos claves que me gustaría compartir. Sobre todo en este país donde la gran mayoría de empresas están en manos de empresas familiares. Valga la redundancia, ¿cuáles serían esos puntos? Uno de los puntos es tener clara los valores y la cultura de la empresa. La cultura es algo a lo que rara vez le prestamos atención y muchas veces las empresas familiares o los emprendedores se comienzan a preocupar cuando ya está medio crecidita la empresa, ya hay muchos empleados, muchos colaboradores y es más difícil, pero es la oportunidad perfecta para tener un buen equipo de trabajo y para que todos estén trabajando por una meta en común. A diferencia de las multinacionales, cuando es una empresa familiar, pues la cercanía es mucho mayor, entonces te da la oportunidad de trabajar de cerca con las personas que están trabajando ahí con vos y tener una cultura mucho más bonita. Sin embargo, como bien menciona, aunque sea familiar y haya esa cercanía, definitivamente sin estos puntos claves que son sine qua non para el éxito, definitivamente pues no va a haber una regla, un norte exacto y claro. Así es. Para llegar a la meta. Y eso es otro de los puntos, tener una visión clara. A veces cuando tenemos negocios pequeños, estamos comenzando, estamos tan preocupados por el día a día que es difícil realmente dedicar tiempo para trabajar en el negocio. Es decir, ¿a dónde quiero estar yo o a dónde quiero yo que mi empresa esté de aquí a 50 años? Entonces, aunque las metas que nos vayamos planteando de venta, de finanzas, de mercadeo sean de corto y mediano plazo, la visión sí tiene que ser de largo plazo. Hemos visto, por ejemplo, cómo hay algunos establecimientos, no importa lo que sea grande, mediano, pequeña. Incluso, cómo será de importante el tener la visión que lo tienen en la entrada
de las organizaciones, de las empresas, para que incluso los clientes cuando van y para que se te quede en el subconsciente permanentemente, está por escrito en una de las áreas visibles para todos. Sí, y otro de los puntos que no podamos descuidar en las empresas familiares y en ningún tipo de empresa es, por supuesto, el cliente. Entonces, cuando uno tiene una empresa familiar y es una empresa pequeña, tenés la flexibilidad de tratar al cliente mucho más cercanamente. ¿Cuántas veces nos has ido a un restaurante o a un salón de belleza, por ejemplo, que como conoces, ¿verdad?, al dueño, te sentís mucho más en casa, te tratan bien, te conocen de nombre? Entonces, uno a veces se siente más a gusto en esos ambientes que cuando vas a una gran franquicia, porque pues nadie te conoce, ahora todo el mundo está en su día a día. Entonces, a veces es fácil descuidar esa parte porque al comienzo lo tenés, pero a medida que tu empresa va creciendo, es muy fácil ir como despegándose de esos pequeños aspectos que pueden marcar la diferencia. Es algo tan vital lo que estás comentando porque, por ejemplo, a veces cuando vienen transnacionales o marcas ya reconocidas mundialmente, a veces los pequeños negocios se ponen temerosos. Así es. Pero sin lugar a duda, a veces un ratón, por decirlo de alguna manera, es más fácil de manejar que un elefante. Exactamente, es como David y Goliat. Lo que David tiene al final es la flexibilidad. Es chiquito, se puede mover más rápido. Cuando es una empresa grande, hay tanta burocracia y hay tantos procesos de control que debes seguir que no puedes anticiparte tan rápidamente al cambio. Otro de los puntos es tener un protocolo familiar adecuado. Normalmente en las empresas familiares hay muchas personas trabajando, la mamá, el papá, el hermano, el tío, contrató al primo, el gerente de esto, el gerente de lo otro, y a veces las cosas se pueden salir de control y es muy fácil mezclar los problemas personales, familiares que tenemos con los problemas de la empresa. Entonces, cuando uno tiene una empresa familiar, manejar ese protocolo separado es importante. Y lo otro que no podemos olvidar es el tema de la sucesión, que es otro tema por sí solo, pero ¿qué es lo que va a pasar después? O sea, cuando esta primera generación, digamos, de emprendedores ya esté mayor, se van a retirar, van a ser nuestros hijos los que asuman o vamos a contratar a gente de afuera que tomen la gerencia, etcétera. Claro, parece mentira, pero todos los detalles y estar también de alguna manera teniendo una recordación semanal de cómo es el manejo, buen manejo de la finanza y en este aspecto, digamos, de las finanzas dentro de una empresa familiar, para no crear disputas precisamente, porque cuando hemos visto cómo se vienen abajo porque el hermano no se puso de acuerdo con el tío o con la mamá o con el papá y se crean un descalabre, como decimos, tremendo. Así es. Y otro punto que tenemos que vigilar es el endeudamiento. Cuando nosotros comenzamos un emprendimiento o una empresa familiar, normalmente los préstamos salen a título personal o porque no tenés la garantía, ¿verdad? O no tenés la suficiente cantidad de tiempo de vida en el negocio para poder pedir un préstamo corporativo. Entonces lo hacemos a título personal y a veces nos vamos llenando de intereses tan altos que es muy difícil salir de esa deuda. Entonces siempre hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos y estar conscientes del nivel de riesgo que cada una de las decisiones implica. Claro, y para eso hay que ponerse de acuerdo, también identificar los indicadores de gestión más eficientes. Sí, esto es porque a veces las empresas familiares lo que estamos tratando de hacer es seguir el ejemplo de las grandes empresas, por supuesto, porque queremos llegar a ser grandes. Pero ¿qué sucede? Estas grandes multinacionales tienen un montón de procesos de control, de KPIs, ¿no?, que se les conoce, que son las métricas, ¿verdad? Cómo mido mi nivel de ventas, mi nivel de logística, mis finanzas, mi mercadeo. Entonces, a veces por tratar de emular todos estos procedimientos, nosotros no tenemos la capacidad, ¿verdad? A veces no tenemos la formación ni tenemos la cantidad de personas que lo puedan hacer y dedicamos demasiado tiempo a tratar de recabar todos estos datos que las otras empresas están haciendo, pero no tenemos ni el tiempo ni la capacidad para analizarlo. Entonces, es importante que definamos e identifiquemos cuáles son los que realmente aplican a nuestro giro de negocio, a la naturaleza en la que estamos y el tamaño de la empresa que tenemos. Y este tema, bueno, da para mucho. Vamos a irnos con el último punto porque hay algunos temas, digamos, que son más extensos que otros, pero usted puede indagar más en detalle en plataconplatica.com. Empezar a preparar la internacionalización. Así es, vos bien sabes, ¿verdad? Y uno de los temas que siempre estás abordando es el tema de la globalización y de la tecnología. Entonces, nosotros nos tenemos que quitar de la cabeza que el mercado es Managua o es Matagalpa o es Estelí o es siquiera Nicaragua. Sí. O sea, uno puede exportar a Centroamérica, a la región, a Estados Unidos, a Asia, si querés. Entonces, no pensemos en chiquito, sino que pensemos en grande, pero hagámoslo con tiempo, con precisión y midiendo el riesgo que esta internacionalización implica para nuestro negocio. Sin lugar a dudas, Elaine, a veces he sentido más bien de que hay poca
¿cómo se le dice a esta palabra? Audacia de cierta manera, y vemos cómo hay marcas tan extraordinarias en Nicaragua y que están haciendo productos tan increíbles que como que no tienen la seguridad de que efectivamente hay un público. Y ahora con el internet, que es la puerta al mundo. Así es, sí, definitivamente, si gusta en Nicaragua, definitivamente puede gustar en otros países. Hay que quitarnos ese miedo y empezar a probar. Muchísimas gracias, Elaine. Claro que sí. Y nosotros vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, vamos a conversar de una manera desenfadada con una mujer profesional, también bella. Vamos a hablar de los estigmas de la belleza con Berenice Quesada, Miss Nicaragua 2017.